Hola a todos, bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a hablar sobre una estructura de datos llamada Fibonacci Heap o en el extraño español montículo Fibonacci. Tal vez ustedes ya hayan escuchado con anterioridad otras estructuras de montículo o de heap, como el heap binario o el heap binomial. En este caso, el montículo Fibonacci, el objetivo es el mismo que en las estructuras anteriores: poder determinar cuál es el siguiente elemento menor en el montículo sin la necesidad de tenerlos estrictamente ordenados como en una lista. La diferencia de este montículo binario en comparación a otros son sus tiempos de ejecución. En el caso del montículo binario, casi todos los tiempos de ejecución son en tiempo logarítmico. En el montículo binomial, casi todos los tiempos de ejecución son constantes, a excepción de la operación de disminuir llave o decrease key. En el caso del montículo Fibonacci, una de las propiedades más interesantes es que todas sus operaciones son en tiempo constante, amortizado. Entonces, sin embargo, no es tan simple su operación como un montículo binario. Normalmente esta estructura, bueno, en mi caso yo me la he encontrado porque estoy trabajando con grafos, en especial con el algoritmo de Dijkstra, en el cual los montículos se utilizan como una alternativa para tener una selección rápida del siguiente vértice que vamos a analizar. Sin embargo, con el montículo binario esto se logra con tiempos logarítmicos. En el caso de actualizar llaves, eso es lo que pasa, de actualizar las rutas que se van encontrando. Con el montículo binario nosotros podemos realizar esto en tiempo constante. Y eso es una gran ventaja, en especial cuando van a haber bastantes cambios o bastantes actualizaciones de valores, como sería el caso de un grafo denso. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata este montículo de Fibonacci. Un montículo de Fibonacci es una estructura parecida como esta que se ve en pantalla. Se trata de un bosque, un conjunto de árboles que satisfacen la propiedad de min heap o de montículo mínimo. Esto quiere decir que la raíz siempre va a ser menor que todos los hijos. En el montículo binario tenemos que solamente es un solo árbol, y en ese árbol nosotros buscamos todos los valores y los reacomodamos. En el montículo binomial encontramos que son árboles que se pueden, se pueden unir utilizando su número de orden. En el montículo Fibonacci es algo parecido, sin embargo aquí utilizamos listas enlazadas. ¿De qué va esto? Nosotros vamos a tener una lista enlazada de las raíces de nuestros árboles, en este caso 5, 8, 9 y 15. Lo voy a mostrar de esta forma. Nosotros tenemos una lista enlazada, doblemente enlazada y circular de nuestras raíces, de esta forma, donde cada elemento apunta al siguiente y cada elemento tiene sus propios hijos. Cada hijo, o bueno, cada raíz del árbol tiene algo que se le llama un rank o un grado, y este grado indica el número de hijos que actualmente tiene cada árbol. Por ejemplo, el grado de 5 es de 0, el grado del árbol 8 con raíz 8 es de 0, el grado del árbol 9 es de 1 y el grado del árbol 15 es de 2. Esto nos va a servir para posteriores operaciones. Ahora, ¿cómo es que esta estructura logra tiempos tan rápidos? En un momento lo vamos a ver. A su vez, cada hijo, o bueno, cada subnivel a su vez es una lista enlazada. En el caso de 5 y 8 no tienen hijos, por lo tanto no hay ninguno. Sin embargo, con las listas enlazadas de los hijos nosotros podemos también pues hacer estos, no perder el control sobre nuestra estructura. En el caso de 12 solamente es un hijo, por lo tanto la lista enlazada
va a ser entre él mismo. En el caso de 15, nosotros vamos a tener una lista enlazada de esta forma. Y en el caso de 22, la lista enlazada va a ser con él mismo. Cada vértice va a tener los siguientes campos. Va a tener su elemento a la derecha, su elemento a la izquierda. Si tiene hijos, va a tener un puntero que va a apuntar hacia cualquier hijo, no importa qué hijo sea, siempre y cuando lograr que el padre pueda enlazarse con algún hijo para lograr la conexión. Va a tener otro puntero hacia el padre. En este sí, todos los hijos van a apuntar hacia el padre, pero el padre solamente va a apuntar a un solo hijo, y una vez que entre en la lista enlazada, ya que es doblemente enlazada y circular, vamos a poder recorrerlos todos. Por lo tanto, todos los hijos van a tener un puntero hacia el padre, de esta forma. Cada vértice, como lo había dicho, va a tener su ranking. Los hijos también van a tener su propio ranking. En el caso del vértice del elemento con el número 12, va a tener un ranking de 0. Esto indica que después de él no hay más hijos, no hay otra lista enlazada en donde buscar. En el caso del elemento con el 16 tiene un hijo, el elemento con 19 no tiene hijos y el elemento con el 22 tampoco tiene hijos. Entonces de esta forma se conecta toda la lista. Así es, de forma dinámica nosotros tenemos que ir enlazando todos los valores y vamos a tener que estar haciendo algunos recortes y actualizando punteros conforme estamos trabajando con este árbol. Bueno, vamos a empezar con la primera operación del montículo. Vamos a decir que les voy a explicar las siguientes operaciones, que son las que prácticamente se hacen siempre, que son insertar un elemento en nuestro montículo, unir un elemento, perdón, ya me equivoqué. Bueno, se entiende. Unir un árbol con otro árbol, eliminar el elemento menor de nuestro montículo, y la operación de eliminar nos va a llevar a otra que se llama consolidar, que es la base fundamental de todo este árbol. Y por último, otra importante, que es disminuir llave. Esto nos va a permitir actualizar valores sin que se pierdan las propiedades y sin que se pierda la integridad de nuestro montículo Fibonacci. Por ello vamos a empezar con vamos a suponer que se quiere agregar un nuevo elemento a nuestro montículo. Algo que hay que resaltar es que esto no es una propiedad de cada nodo, esto es una propiedad de todo el árbol. Hay un puntero que siempre va a estar apuntando al elemento menor en nuestra lista de raíces, y ese puntero le vamos a llamar min. Cada que nosotros eliminemos o cada que nosotros insertemos un nuevo elemento a la lista de raíces, los elementos que se van insertando hay que compararlos con este elemento menor. Si algún otro elemento se da el caso de que sea menor que el actual menor, entonces tenemos que intercambiarlos. De esta forma nosotros logramos que al momento de recuperar un elemento obtenemos un tiempo constante. Vamos a empezar con la primera operación, que es el insertar un nuevo elemento al montículo. Voy a poner lo que son los enlaces que ya teníamos. De esta forma. Vamos a suponer que yo inserto un nuevo elemento que es el 6. El enlace que teníamos con 15 lo vamos a romper para que ahora el 15 apunte hacia el 6. El 6 tendrá que apuntar hacia el anterior, y el 5 tenemos que actualizarlo de tal forma que ahora el 5 tiene que apuntar hacia el 6. Y de esta forma nosotros agregamos un nuevo elemento al montículo.
no es necesario aún hacer operaciones. Nosotros vamos a decir, en la creación del árbol podríamos tener 1000 o 2000 y todos van a quedar en la lista de raíces. No hay problema. El problema es cuando nosotros lleguemos a la operación de eliminar el menor. Por último, verificamos si el nuevo elemento que se va a agregar, 6, es menor que 5. No lo es, por lo tanto nuestro puntero se queda en 5 y no hay problema. Hay que también darle el ranking a todos los elementos. En este caso sería 0, 0, 1, 2 y 0. Y con esto finalizamos la operación de inserción. Ahora, vamos con la operación de eliminar. En un heap solamente se puede eliminar el elemento menor, en este caso el puntero de min. Lo primero que vamos a hacer es que tenemos que quitar todos los enlaces de min. Tenemos que dejar nuestra lista de la siguiente forma. De esta forma. Y ahora los rankings para esta lista serán de 0, 0, 2 y 0. Perdón, aquí me equivoqué, aquí es un ranking de 1. Entonces, este elemento ya queda fuera, se elimina del heap, no hay nada más. Pero después de que este elemento sale, entra una operación que se llama consolidar. Esta operación hace lo siguiente. El primer paso es, vamos a iniciar desde el vértice 8. Vamos a recorrer la lista y vamos a buscar aquellos nodos que tengan el mismo número de ranking en la lista. En nuestra lista de raíces, todos los elementos deben de tener un número diferente de rank. Entonces, en este caso, nosotros nos damos cuenta de que el elemento 8 y el elemento 6 tienen el mismo número de ranking, que es 0. Por lo tanto, vamos a unir el árbol con raíz 8 con el árbol de raíz 6. Y va a resultar en lo que sigue. Primero, dado que es un árbol min heap, ¿qué elemento es el menor de ellos? Es el elemento con el número 6. Por lo tanto, la raíz del nuevo árbol va a ser 6. Y 8 se va a convertir en un hijo de 6. Hay que actualizar punteros. 8 tiene que quitarse de la lista de raíces y ponerse como hijo de 6. Y 8 tiene que convertirse en una lista de los hijos de 6. Y el árbol con raíz de 6 adquiere un ranking de 1. Ahora, regresemos a la lista. Tenemos lo que es el elemento 15. Tenemos de esta forma. (16, 19 y 22). Y terminamos con el 6. Pasamos con el árbol con la raíz 15. Nos damos cuenta de que no hay otro árbol, otra raíz en la lista de raíces la cual tenga un ranking de 2. Por lo tanto, la operación de consolidar finaliza y ahora tenemos que actualizar nuestro puntero mínimo. Y nuestro puntero mínimo, en este caso, tenemos que recorrer toda la lista de raíces desde inicio hasta fin y encontrar cuál de ellos tiene el menor, que en este caso es el número 6. Y con eso es la operación de consolidar. Ahora, vamos a suponer que yo inserto otros 4 elementos a la lista. Por ejemplo, yo inserto lo que es un 2 y al momento de insertarlo yo tengo que quitar el min, porque ya este no es el mínimo. Ahora el mínimo se convierte en 2. Por lo tanto, se actualiza el puntero, agrego un 3, agrego un 4 y no es necesario por el momento
hacer alguna operación de consolidar, ya que consolidar solo se hace después de que se borra algún elemento del heap. De esa forma, hasta cierto punto nos ahorramos operaciones y la estructura es más rápida. Actualizamos los punteros y vamos a suponer que agrego uno más, un 22 por este lado. Hacia acá. Y nos queda esta lista de raíces. Si se fijan, tenemos 4 elementos en la lista de raíces con un ranking de 0. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo elimine el número 2? Bueno, se elimina el número 2. Y nuestros enlaces tienen que actualizarse. Una vez que ya el elemento 2 está fuera del heap, procedemos otra vez a la operación de consolidar, buscando raíces que tengan el mismo número de ranking. En este caso nos damos cuenta que 22 y 3 tienen el ranking de 0. Por lo tanto, hay que unirlas. En este caso, ¿cuál de los dos es la raíz que tiene el número menor? Es el 3. Por lo tanto, 3 va a ser el que tenga la raíz y 22 se va a convertir en un hijo de 3. Por lo tanto, se borran los elementos y el árbol quedaría de la siguiente forma: 22. Ahora, el árbol con la raíz 3 y el árbol con la raíz 6, ambos tienen un ranking de 1. Por lo tanto, tenemos que juntar estos dos árboles. ¿Y cuál de ellos es el que tiene la raíz menor? Es 3. Por lo tanto, el árbol con 6 se va a volver un hijo de 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, primeramente eliminamos, voy a agregar aquí lo que va a ser el hijo 8. Y la raíz que está en 6 la voy a quitar de esta forma. Esta raíz va a pasar a ser un hijo de 3, por lo tanto queda de esta forma. Y dado que en este caso 22 y 6 van a ser hermanos, la lista enlazada se genera entre ellos. 22 apunta hacia 6 de esta forma, y 8 se convierte en una lista con el mismo, de esta forma. Y ya tenemos nuestro árbol actualizado. Y 3 ahora su ranking asciende a 2, ya que tiene 2 hijos. Ahora, si nos fijamos en nuestra lista de raíces, todavía no terminamos la operación consolidar, ya que el árbol con raíz 3 y el árbol con raíz 15, ambos tienen un ranking de 2, ambos tienen 2 hijos. Por lo tanto, hay que checar cuál de los dos árboles tiene la raíz más pequeña. En este caso es 3. Por lo tanto, 15 se va a convertir en un subárbol de 3. Entonces, tenemos que volver a actualizar los enlaces. Primero, 15 lo debemos de sacar de la lista de raíces, desvincularlo, de tal forma que en nuestra lista de raíces solamente nos van a quedar los elementos 3 y 4. Lo que voy a hacer para que esto se entienda un poco más es que 3 y 4 los voy a mover un poco más hacia arriba. Y 4. Esta va a ser la lista de raíces. Y como habíamos dicho, el 3 ahora va a tener 3 hijos, que va a ser 22, 6 y 15. Por lo tanto,
tenemos que quitar el enlace de 6 hacia 22 y que ahora apunte hacia 15. Y el enlace de 15 debe de apuntar hacia 6. Después de eso, el enlace de 15 va a apuntar hacia 22 y 22 también va a apuntar hacia 15 para completar la lista circular. Y falta el enlace de la raíz 3 hacia cualquiera de los tres hijos, no hay problema. Obviamente 22, 6 y 5, todos ellos apuntan hacia el padre 3. Ese no hay pierde. Entonces nuestro montículo Fibonacci, después de la operación de consolidar, queda de la siguiente forma. La lista de raíces termina con dos elementos, donde el árbol con la raíz 3 tiene 3 hijos, que sería su ranking, y el árbol de la raíz 4 tiene 0 hijos. Lo único que falta es poner el puntero hacia el elemento menor del heap, que sería el min. En código, o cuando lo vayan a implementar, este elemento solamente tienes que recorrer tu lista de raíces de la misma forma en la que recorres una lista circular y encontrar el elemento menor. Con eso terminamos lo que es la operación de borrar y consolidar en el árbol, en el montículo. Por último, la operación de decrementar llave. Se supone que cuando tú implementes este montículo tienes que usar punteros y tienes que saber en todo momento en qué dirección de memoria está cada elemento del heap, y tú tienes que ir actualizando los vértices. Has de tener algún arreglo, me imagino. Entonces, decrease key toma dos parámetros. El primero es el ID del elemento al cual tú le quieres disminuir y el valor al cual lo vas a disminuir. Vamos a suponer que, aquí este montículo no tiene IDs, pero vamos a suponer que tú quieres que el ID, por ejemplo, tú le das que el 6 tiene el ID 9, algo así. Entonces tú quieres disminuir el valor, el ID 9 lo quieres disminuir a 2, de esta forma. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo primero que va a pasar es que tú tienes que comparar si el padre del árbol 6 es menor que el valor 2. Como el valor 2 al cual tú quieres reemplazar no es menor, entonces si nosotros quisiéramos poner un 2 aquí, no debería ser, porque esto viola la propiedad del min heap, en el que todos los padres deben de tener un valor menor a todos los hijos. Por lo tanto no se puede hacer esto. Cuando ocurre este caso, que es bastante común, lo que se realiza es la siguiente operación para no violar esta propiedad del min heap. Para ello, todo el árbol que contenga, que sería, el elemento que tú selecciones va a ser la raíz, y de ahí para abajo todos los elementos que haya tienes que cortarlos y agregarlos a la raíz a la lista de raíces. De esta forma no se viola la propiedad del min heap. Entonces, este árbol con la raíz 6 tiene un hijo que es 8 y tiene un ranking de 1. Por lo tanto, cuando nosotros queramos hacer un decrease key sobre nuestro árbol, lo que vamos a hacer es que todo ese árbol lo vamos a extraer del lugar en donde esté ya no se quiso borrar. Bueno, no importa. Todo este árbol lo vamos a extraer hacia la raíz, que sería en este caso 6, con su respectivo hijo, que va a ser 8, de esta forma.
el ranking sigue siendo de 1 y el ranking del padre lo tenemos que disminuir en 1 hacia 2. Y por último, lo único que queda es reacomodar los enlaces que ya teníamos. Vaya, no se quieren borrar, pero bueno. Lo que tenemos después de esto, lo que haríamos nosotros sería actualizar los enlaces de tal forma que queden de esta forma, y el ranking de 3, como ya dije, disminuye a 2. Una vez que el elemento se inserta en la raíz, recordemos que su valor disminuyó a 2. Por lo tanto, tenemos que checar si este nuevo elemento que se insertó en la raíz es menor que el actual menor, que en este caso era 3. Dado que sí es menor, entonces nuestro puntero al elemento mínimo se va a actualizar, ya no va a ser 3. Y también tenemos que actualizar los enlaces, que sería de esta forma. Bueno, creo que ya no está quedando entendible. Voy a usar otro color. Con el amarillo creo que ya se va a ver. Hay que actualizar los enlaces de la lista. De esta forma. Y nuestro montículo de Fibonacci ya fue actualizado. Espero y este rayadero sea entendible conforme lo fui explicando. Es un poco difícil manejar el PowerPoint para esto, pero creo que se entendió. La clave consiste, haciendo un pequeño resumen de todo lo visto, la operación insertar es tomar el nodo y agregarlo a la raíz, a la lista de raíces, y verificar si el nodo que entra es menor que el menor actual. Si lo es, se actualiza. Y así estar insertando nodos, no hay necesidad de consolidar. Cuando se elimina el elemento menor, lo primero que hay que hacer es eliminarlo de la lista de raíces. A continuación, buscar el siguiente mínimo en la lista de raíces y después consolidar. La operación consolidar consiste en recorrer la lista de raíces una sola vez y encontrar aquellos elementos que tienen el mismo número de ranking. Cuando dos raíces tienen el mismo ranking, o sea el mismo número de hijos, hay que fusionar los árboles. ¿De qué forma? Bueno, tenemos que comparar las dos raíces, cuál de ellas es menor. La que sea menor va a ser la nueva raíz y el otro árbol se va a convertir en un hijo de esa raíz. Y de esta forma hacerlo repetidas, recorrer la lista hasta que todos los elementos en la lista tengan un ranking diferente. Y por último, la operación de disminuir llave consiste en actualizar el valor de algún nodo. Si el nuevo valor es menor que el padre, entonces a partir de ese nodo, el árbol hacia abajo, todo el árbol se extrae de la lista actual. Actualizas los punteros de donde esté y se inserta en la lista de raíces, y luego después de esto actualizas los punteros en la lista de raíces y verificar si la nueva raíz que se acaba de insertar es menor que el actual el actual puntero que apunta hacia el menor. Si lo es, actualizas el puntero. Espero haya quedado un poco entendible de qué se trata el montículo Fibonacci. Sé que cuesta tiempo entenderlo porque es una estructura de datos algo extraña. Son bastantes punteros a mantener, todos ellos de forma dinámica. También tienes que meterte con mantener las direcciones de memoria para poder lograr un decrease key en tiempo constante. Sin embargo, después de la experimentación, este montículo funciona bastante bien y mejora los tiempos de ejecución.